esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede olvidar. Hermosa mañana donde recordamos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hemos tenido una semana intensa en muchos sentidos, porque no solamente hemos podido disfrutar de un tiempo de celebración y de conocer cómo el Señor instauró la Santa Cena a través de la fiesta de la Pascua. El día viernes también tuvimos una reunión especial, conociendo más a fondo el tiempo de la pasión de nuestro Señor y cuánto Él padeció por nuestros pecados. Hoy vamos a cerrar esta semana, este ciclo de enseñanza a través del tiempo de la resurrección del Señor. Yo quiero que todos juntos podamos responder algunas preguntas para tener más claro esto. Lo hemos ido hablando a lo largo de estos días. La primera que está ahí es: ¿qué días estuvo Jesús en el sepulcro? Porque es una pregunta que muchos hacen y es un tema de discusión, porque algunos dicen que Jesús fue crucificado jueves para conciliar las fechas. Pero me recuerdo haberles explicado que el tiempo de conteo de los días para el pueblo judío era muy diferente en ese tiempo. El pueblo judío contaba el inicio del día, la puesta del sol. Digamos, hoy domingo para nosotros, cuando el sol se ponga, para ellos comenzará el lunes. Nosotros el lunes comienza a las 12 de la noche. Entonces así podemos entender que Jesús estuvo viernes, sábado y domingo muerto y sepultado. Y cuando resucitó, la segunda pregunta: ¿cuántas veces se presentó ante los testigos de su resurrección? Esta es una pregunta muy importante. ¿Cuántas veces podemos entender y ver en el relato bíblico que el Señor se presentó y se manifestó? ¿Cuántos días estuvo Cristo resucitado entre sus discípulos? También es algo que debemos conocer. Pero sobre todo yo me quiero centrar en esto: ¿cuál es la importancia de la resurrección? No solamente para la vida de la iglesia, ¿cuál es la importancia de la resurrección para ti? ¿Cómo entiendes tú la resurrección de Cristo en tu vida? De la misma manera que hemos estado haciendo en este tiempo, vamos a ver los pasajes en bloque. Yo les voy a ir relatando como una historia. Pues los 4 evangelios, ahí tienen Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23, Juan 19. Los 4 evangelios relatan el hecho desde el momento de la sepultura. ¿Qué sucedió hasta el momento de la resurrección? Y entrelazar los 4 evangelios nos ayuda a tener un panorama muy hermoso de esto. Así que yo les pido que llegando a sus casas puedan leer estos relatos y también entrelazarlos, como les dije, con la enseñanza y el tiempo que tendremos hoy. Y vamos a ver la primera escena. El viernes dejábamos a nuestro Señor después de haber dicho su última palabra: consumado es. Y entendimos que en el texto original es una sola palabra que quiere decir cancelado o está hecho. Y esa palabra fue la última y el Señor entregó su Espíritu. Nadie se lo quitó. Él lo entregó por paga de nuestro pecado. Habíamos visto también que el relato de la sepultura de Jesús nos situó ese último momento en el lugar llamado Gólgota, que se encuentra en este lugar. Ahí estamos. Y el relato de la sepultura de Jesús tiene como protagonistas, aparte de nuestro Señor y Salvador, a 2 judíos muy valientes, cuyo ejemplo necesitamos seguir también. El primero, llamado José de Arimatea. Y este hombre, José de Arimatea, fue discípulo secreto de Jesús. ¿Por qué secreto? Pues era miembro noble del concilio. Y José de Arimatea supo que estaba ante el Mesías y se convirtió en un discípulo secreto. ¿Por qué digo que este hombre fue muy valiente? Porque dice la palabra que él entró osadamente ante Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Y no solamente eso, yo quiero que entiendan lo que él está haciendo. Porque si volvemos al relato del viernes, del tiempo de la pasión de Jesús,
Vamos a recordar que los fariseos, cuando fueron a hablar con Pilato, no entraron a la fortaleza Antonia. No entraron al lugar del pretorio porque para ellos era considerado un lugar inmundo, pues era lugar de gentiles. Pero José de Arimatea entró osadamente, como dice la palabra, a pedir el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya estuviese muerto. Y así fue como José de Arimatea tuvo permiso de Pilato para bajar a Jesús de la cruz y darle sepultura antes de que llegue el día de reposo, es decir, el sábado. El otro hombre se llamaba Nicodemo. Y este Nicodemo también fue alguien que visitó a Jesús de noche y también era un principal entre los judíos. Entonces el Señor utilizó esos dos hombres para su sepultura. Y fue Nicodemo quien llevó con un compuesto de mirra, de aloe, para ungir lo más rápido posible el cuerpo de Jesús, envolverlo en una sábana nueva y ponerlo en el sepulcro, que está en un lugar muy cercano al Monte Calvario, que está muy, muy cercano. Y ahí fue puesto el Señor, fue bajado de la cruz, y en ese momento podemos continuar aseverando que esos dos hombres fueron muy valientes. Y aquí podemos encontrar el amor que ellos tenían por Jesús. Pues no solamente José de Arimatea entró y se contaminó a la vista de los fariseos, pisando un lugar considerado impuro, indigno, sino que estos dos hombres también tocaron el cuerpo de su Señor ya muerto. Y esto los convertía en ceremonialmente impuros, de acuerdo a lo que dice Números 19:11. Si alguien tocaba a un muerto por 7 días, era declarado impuro o inmundo. Entonces esto ceremonialmente lo hacía impuro para el tiempo de la Pascua. Pero entendemos el amor que José de Arimatea y Nicodemo tuvieron por Jesús para dejar todo esto de lado, dejar de lado la ley y llevar el cuerpo de su Señor al sepulcro. Fue así como el Señor fue puesto en el sepulcro, cuyo dueño era José de Arimatea. Este sepulcro fue labrado en la roca, es decir, fue desgastado en la roca hasta tener un lugar con un espacio para dejar a las personas que habían fallecido. Y como les dije, este lugar estaba muy cerca del Gólgota, del lugar donde Jesús murió. Y como cuenta la historia, y también como era costumbre en ese tiempo, rodaron una gran piedra. Esta piedra fue rodada para tapar el sepulcro. Y la construcción está como la pueden ver en la imagen. En la parte de abajo tiene una especie de carril para que la rueda pueda girar y se necesiten no muchos hombres, en este caso 2, tal vez tuvieron la ayuda de alguien más, pero por lo menos 2 pudieron rodar la piedra para que encastre en un espacio más profundo y esa piedra no pueda ser movida. Y si debía ser movida, se requería mayor cantidad de personas y de fuerza para volver a poner al carril y que vuelva a rodar la piedra. Es así como los sepulcros eran sellados en ese tiempo. Ya vemos a nuestro Señor en el sepulcro, sepultado. Y entonces, ¿qué pasa? Paralelamente a eso, ustedes saben que muchas mujeres desde Galilea acompañaron a Jesús. Y cuando estuvieron en Betania, otras mujeres más se adhirieron al cortejo que acompañó a Jesús hasta Jerusalén. Y varias de estas mujeres, paralelamente, mientras ponían en el sepulcro a Jesús, ellas compraban incienso, compraban mirra y todo lo necesario para ungir apropiadamente el cuerpo del Señor una vez que haya pasado el día de reposo. Porque de acuerdo a la ley y al tiempo en el cual estaban, el día de reposo era especial para ellos. Llegado el sábado, como cuenta el relato, los fariseos, preocupados, se reunieron con Pilato
Y ellos le pidieron que el sepulcro sea custodiado. ¿Y cuál era la idea de los fariseos? Ellos decían, no, él dijo que iba a resucitar al tercer día y seguramente sus discípulos se van a robar el cuerpo para que la gente crea que él era el Mesías. Entonces le dijeron a Pilato que mande, según la costumbre, a custodiar y a sellar el sepulcro. Y aquí, como está la imagen, esa era la manera en la cual se hacía. Esos sellos que ven ahí son sellos de cera con una marca especial que declaraba ese lugar sellado y solamente alguien autorizado podía quebrar ese sello. Entonces era la manera en la cual se garantizaba, entre comillas, para ellos que ahí se iba a quedar el cuerpo de Jesús. Sobre el peso de la roca estaba el sello del pueblo de los romanos y la custodia de soldados romanos también. Y ahí es cuando el Señor queda. Parte final del viernes, el sábado y llega el domingo. Y los relatos de la resurrección, de toda la manera en la cual el Señor se mostró el día domingo. Vamos a ver todos los sucesos, todas las manifestaciones que Jesús tuvo el día domingo. Está en Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20 y también Pablo habla de esto en 1 Corintios capítulo 15. Léanlo y van a entender con claridad qué pasó ese domingo. Porque ahí viene la segunda escena, ya el domingo de resurrección. Y acuérdense, el domingo para el pueblo judío comenzaba lo que para nosotros es sábado en la noche. Entonces comenzó la noche y al día siguiente, muy temprano, las mujeres acudieron al sepulcro. Y mi intención ahora es que todos podamos visualizar, imaginarnos, porque son varios escenarios en diferentes lugares que pasan al mismo tiempo. Y cómo todo eso se va entrelazando entre los discípulos, entre las hermanas o las mujeres que siguieron a Jesús. Todo esto se va entrelazando y vamos a entender qué pasó. Así que vamos a usar mucho nuestra imaginación en esta mañana. Seguramente por la madrugada, como dice la palabra, hubo un terremoto. Pero no fue un terremoto cualquiera. Fue un terremoto provocado por un ángel, que este ángel removió la piedra. ¿Se acuerdan que les mostré la piedra que rodaba? A veces tenemos la idea de que vino el ángel y volvió a rodar la piedra. No es así. Lo que el texto cuenta es que literalmente esa piedra fue arrancada del sepulcro y fue echada en otro lugar. Los sellos, la misma piedra fue arrancada y echada en otro lugar y el terremoto sucedió y el ángel se sentó sobre la piedra que cubría el sepulcro. Eso fue lo que sucedió. Al punto de que los guardias que estaban ahí se asustaron y quedaron como muertos, tendidos en el piso. Y ellos corrieron y salieron espantados. Y a veces no comprendemos esto. Eran hombres literalmente preparados para entregar su vida en batalla. Eran hombres que estaban entrenados para no tener miedo, más bien ser inclementes ante estas cosas. Ellos habían visto batallas, habían matado a mucha gente. Así que el miedo no corría por sus venas. Pero lo que ellos vieron sobrepasó su entendimiento, los llenó de temor y salieron corriendo. Y esto iba en contra de su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su ley, si ellos abandonaban su guardia, la paga era con su vida. Aún así ellos salieron huyendo de ese lugar, tras ver lo que había pasado. Y fueron a contar esto, no a Pilato, sino a los fariseos. Y los fariseos los acogieron y los cuidaron.
para que no sea divulgado lo que había sucedido en realidad. Paralelamente, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, las que habían comprado especies aromáticas, fueron a ungir el cuerpo de Jesús. Ellas estaban caminando hacia el sepulcro. Al mismo tiempo, en otro lugar, Juana y otras mujeres más, ellas habían preparado especies para ungir el cuerpo de Jesús. Entonces había dos grupos distintos de mujeres que estaban dirigiéndose al sepulcro. Y todas juntas fueron al sepulcro y tenían una idea en la cabeza. Cuenta el relato que ellas pensaban, ¿y ahora quién va a mover por nosotros la roca? Porque ellas querían entrar al sepulcro, ungir apropiadamente el cuerpo de Jesús, volver a colocar la mortaja, el sudario, todo y dejarlo nuevamente en el sepulcro. Esa era la idea y la intención de ellas. Y su temor fue, ¿quién va a mover esa piedra? ¿Quién lo va a hacer por nosotros? Pero al llegar, su sorpresa fue grande, pues la piedra no solamente fue desplazada, fue arrancada y estaba en otro lugar. Al ver esto, María Magdalena salió corriendo a avisar lo que había pasado. Ella fue corriendo a contarles a los discípulos que algo había pasado, que se habían robado al Señor y que no había su cuerpo. Y las mujeres que se habían quedado, ellas fueron las que entraron al sepulcro. Y fue entonces cuando ahí vieron a dos ángeles sentados en el lugar donde estaba antes el cuerpo de Jesús. Y ahí se encontraba todo el manto doblado y el sudario envuelto. Y estas mujeres se asustaron. Estos ángeles, ¿qué les dijeron a las mujeres? Que Jesús había resucitado. Y que más bien vayan y les digan a los discípulos que Jesús ya no estaba ahí, más bien estaba yendo delante de ellos a Galilea y que ahí los iba a ver. Y las mujeres también tuvieron temor. Mientras tanto, ¿cuán rápido habrá corrido María? Porque encontró a Pedro y a Juan y les contó lo que había pasado. Entonces los tres una vez más salieron corriendo con dirección al sepulcro. Fueron corriendo. Y al mismo tiempo, mientras María, Juan y Pedro estaban volviendo al sepulcro, las mujeres se quedaron y vieron a los ángeles. Y ellas salieron con miedo y comenzaron a avisar a los apóstoles lo que había pasado. Se dispersaron las mujeres. Entonces, seguramente este grupo de mujeres que estaba subiendo por lo que es la vía que les he mostrado, la vía dolorosa, y estaban volviendo, los demás estaban volviendo, María, Pedro y Juan, ahí se encontraron con Juan. Se encontraron con ellos. Pero Juan era el que más rápido corría y llegó primero al sepulcro. Después llegó Pedro y María y se quedó allá afuera y vio lo que pasó, vio que la roca estaba afuera. ¿Quién fue el primero en creer que Jesús había resucitado según el relato? ¿Saben ustedes quién fue? Juan. Dice el relato que Juan fue el primero en creer que Jesús había resucitado por lo que había visto. De alguna manera su entendimiento se abrió y recordó todo lo que Jesús había dicho y Juan entendió que su maestro había resucitado. Entonces Juan y Pedro volvieron corriendo. ¿Cuánto habrán corrido esos hombres ese día? Porque otra vez salieron corriendo a avisar a los demás, a buscar a los demás, a decirles lo que había pasado, lo que habían visto. Y María Magdalena obviamente estaba cansada, porque fue al lugar, corriendo a buscar a Pedro, a Juan, volvió corriendo con ellos y María se quedó allí, se quedó sola. Y en su temor y en su llanto, asomó la cabeza adentro del sepulcro. ¿Y qué vio María? Vio a los ángeles. Y estos ángeles, ¿qué le preguntaron? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Y María les dijo, porque se han robado el cuerpo de mi Señor. Entonces cuando salió, ¿con quién se encontró María?
con Jesús, pero no lo reconoció, más bien pensaba que era el hortelano y le dijo, ¿tú te has llevado el cuerpo de mi Señor? Y Jesús le dijo, María. Y fue entonces que María reconoció y le dijo, Raboni, y se tiró a sus pies y comenzó a adorar a Jesús. Hablaron, conversaron y Jesús la envió. Y esta es la primera aparición de Jesús resucitado. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá. ¿A quiénes fueron los primeros que de ese domingo se les anunció que Jesús había resucitado? Al grupo de mujeres, ¿no es así? ¿A quién fue la primera persona que Jesús se le apareció? A María, que era una mujer. Quiero que esto quede claro, porque el Señor siempre restauró la dignidad del ministerio de nuestras hermanas. Van a encontrar ustedes algunos relatos tremendamente irrespetuosos que piensan que esto se le encomendó a las mujeres porque ellas tienen la facilidad de contar las cosas. No. El Señor ama de tal manera el ministerio de nuestras hermanas que fueron encomendadas en primer lugar para contar lo que habían visto. Así que mis amadas hermanas, que el Señor las llene de sabiduría, las llene de entendimiento y que todo cuanto hagan, conforme también dice las Escrituras, sea para edificación y para bendición. Y háganlo con temor y temblor delante de nuestro Señor. Y eso fue lo que pasó con María. Y le dijo, ve y di a los apóstoles lo que ha pasado. Entonces ella fue a buscarlos. Entonces ya podemos ver que Pedro y Juan salieron corriendo a buscar a los discípulos. María comenzó a buscar por su lado a los discípulos. Las mujeres estaban por todas partes contando lo que había pasado. Los guardias estaban escondidos, muertos de miedo, donde seguramente los fariseos estaban asustados por lo que estaba sucediendo. Y es donde se realiza la segunda aparición. Jesús le sale al paso a las mujeres que estaban anunciando que el Señor había resucitado. Esa fue la segunda aparición. Ellas lo reconocieron y se lanzaron a los pies y comenzaron a adorar al Señor. Y fue otro grupo de mujeres. La segunda manifestación del Señor resucitado fue nuevamente a nuestras amadas hermanas. Así que, hermanas mías, el Señor siempre las ha amado, siempre ha restaurado la dignidad del ministerio femenino y les ha entregado y les ha otorgado la bendición de poder proclamar con sus vidas que Jesucristo vive. Que el Señor está vivo. Así que sean dignas mensajeras de nuestro Señor. Y ellas fueron a avisar a los apóstoles. Y cuando encontraron a los apóstoles, ¿qué dice el relato que hicieron los apóstoles? No les creyeron. Los apóstoles no creyeron la palabra de estas mujeres. Fue entonces que sucedió una tercera aparición. La tercera aparición es un tanto, está en un velo de misterio. ¿Por qué? Porque está relatada en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 5. Pablo habla de esto, porque hay un pequeño momento, un breve momento, después de lo que les he comentado, que Jesús se le apareció a Pedro. Recuerden que Pedro había negado 3 veces a su Señor, que Pedro fue uno de los primeros en ver el rostro desfigurado de su Señor y lloró amargamente por el dolor que esto causó en su corazón. Entonces el Señor se le apareció resucitado a Pedro. No se sabe qué hablaron, no se sabe si hablaron, pero sí hay la certeza que se le apareció a Pedro. Y seguramente este fue un momento tremendamente conmovedor para Pedro, después de lo que había sucedido. La cuarta aparición, esta es una de las que más me gustan. Esta cuarta aparición es una de las más hermosas que hay.
Pues ahí vemos a Cleofas y vemos otro de los discípulos de Jesús, camino a Emaús, que era muy cercano, un lugar cercano a Jerusalén. Ellos iban caminando porque también eran discípulos de Jesús, iban discutiendo entre los dos de todo lo que había pasado, confundidos. Entonces Jesús les apareció, ellos no lo reconocieron y les preguntó, ¿de qué están hablando? Y Cleofas y su amigo, sorprendidos, les dijeron, ¿dónde has estado? ¿No sabes todo lo que ha pasado? ¿No te has enterado lo que ha sucedido? ¿No sabías de este hombre llamado Jesús de Nazaret que hizo esto, que hizo aquello, que anunció todo esto y fue entregado y murió? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Por todo el Antiguo Testamento les mostró lo que de él decían las Escrituras. Y algo que siempre me impacta es lo que esos hombres decían. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras y nos contaba lo que de él decía? Entonces estos hombres no quisieron dejar ir al Señor y básicamente le rogaron que se quedara con ellos. Y aún no lo reconocieron. ¿En qué momento reconocieron a Jesús? Cuenta la palabra que en el momento de la comida él oró y levantó el pan. Y ahí fueron abiertos sus ojos. ¿Por qué? ¿Qué vieron estos hombres para darse cuenta que allí estaba Jesús? Imagínense las mangas del Señor y después levantándose. ¿Qué vieron? Las marcas de la cruz. Como les había comentado, no era en la palma, sino era en este sector para trancar con los huesos. Y cuando Cristo levantó las manos, su manto cayó y dejó ver las marcas de la cruz. Fue entonces cuando Cleofas y su amigo reconocieron que delante de ellos estaba Jesús y él desapareció. ¿Qué hicieron? Salieron corriendo a buscar a los demás discípulos. ¿Cuánto se corrió ese día, no? ¿Cuánto se corrió ese día? Wow. Esa fue la cuarta aparición de Jesús, ese mismo día. Y después entramos a la quinta aparición. Estaban ahí los apóstoles sentados a la mesa discutiendo, pero no estaba Tomás. Tomás no se encontraba. Habían 10 apóstoles en ese momento reunidos. ¿Y qué pasó? Estaban ahí en medio de la mesa sentados, con la puerta cerrada. Y la palabra es clara y especifica que la puerta estaba cerrada. Y Jesús literalmente apareció en medio de ellos. En medio de ellos. Y les dijo, paz a vosotros. Y ellos se espantaron y se asustaron. Pero después lo adoraron, pero algunos dudaban. ¿Qué hizo Jesús al ver a ese grupo de hombres con quienes había pasado más de 3 años enseñándoles, instruyéndoles, haciendo milagros y dándoles la potestad de hacer milagros? Y esos hombres que sabían lo que Jesús les había dicho, dudaban. Y Jesús no tuvo otra que reprocharles su incredulidad y dureza de corazón. Hermanos míos, hoy estos 2 elementos deben ser quitados de nuestra vida: la incredulidad y la dureza de corazón. Pues son cristales que evitan que veamos la obra del Señor en nosotros y a través de nosotros. Al final, ¿qué hizo Jesús para mostrarles que había resucitado? Cuenta la Escritura que les mostró las señales de la cruz. Nuevamente les mostró las manos, los pies y el costado, que son las marcas de las señales de la cruz. Y como les dije, Tomás no estaba presente. Y esas fueron todas las apariciones registradas el domingo de resurrección. Hermosas,
llenas de enseñanza. 5 apariciones el mismo domingo de resurrección, en lugares distintos, en diferentes instancias. Pero también tenemos otras manifestaciones que van a encontrar en Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20 y 1 Corintios 15 también. Porque vemos la 6ª aparición. Tal vez una de las más dolorosas, creo yo. ¿Por qué? Porque sabemos que Tomás, ¿qué dijo? ¿Cuáles fueron las palabras de Tomás? Si no meto mi dedo en su llaga, no creeré. Entonces Jesús, 8 días después del domingo de resurrección, se apareció nuevamente a los discípulos, a los apóstoles, con Tomás incluido, nuevamente al medio de todos, y les dijo: paz a vosotros. Y ahí estaba Tomás. Y lo que Jesús le dice es impresionante y debe quedar marcado en nuestro corazón. Juan 20, 27 en adelante dice, y aquí están las palabras que le dijo a Tomás: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuál fue la respuesta de Tomás? Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Seguramente con un corazón quebrantado, con un corazón humillado y triste al mismo tiempo por haber dudado de esa manera. Y lo que Jesús dijo es impresionante. Le dijo: Tomás, porque me has visto, crees. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos aquí no han visto al Cristo resucitado, pero saben que Él vive? Porque nuestro Señor está vivo y vive para siempre. No lo hemos visto, pero somos testigos de su obra todos los días. Somos testigos de su poder todos los días. Somos testigos de su amor todos los días. Somos testigos de su gracia y misericordia todos los días. Por eso sabemos en quién hemos creído. Por cuánto somos bienaventurados. Oh, hermanos, permitamos que mucha más gente sea bienaventurada. Después viene la 7ª aparición. Jesús manda a los discípulos hacia Galilea, hacia el mar de Tiberias, y ahí se encuentran algunos de sus discípulos, 7 en realidad. Y Él se les aparece ahí. Es un relato muy hermoso, lleno de detalles, al punto de que cuenta el relato que hasta supieron cuántos peces pescaron. 153 peces nos cuenta el relato. Ahí sabemos que esos 7 hombres volvieron a Galilea tristes y volvieron a pescar, es decir, volvieron a su oficio antiguo, y Jesús apareció nuevamente desde lejos y les preguntó: ¿pescaron algo? Y ellos dijeron: no. Echen las redes a un costado. ¿Creen ustedes que Pedro no reconoció quién estaba dando la orden? Porque fue el milagro que a Pedro le hizo, ¿recuerdan? Y nuevamente echaron las redes y salieron 153 peces, al punto que Pedro no pudo aguantarse, se ciñó la ropa y se lanzó y fue nadando al encuentro de su Señor. Y cuando llegó a la orilla, allí estaba ya la comida preparada. Tuvieron un hermoso encuentro con estos hombres. Y esa fue la 7ª aparición de parte de nuestro Señor y Salvador. Y vemos entonces la 8ª aparición. Una vez más acudimos a la primera carta a los Corintios 15:6, pues Pablo relata que en algún momento después de esta aparición se apareció el Señor a más de 500 personas. Y Pablo dice que hasta el momento que escribió eso Pablo, muchos estaban vivos todavía.
Más de 500 personas fueron testigos de que el Señor estaba vivo y compartieron un tiempo con ellos. ¡Wow! Estos hombres también fueron testigos de la resurrección del Señor. Después contamos la 9ª aparición, porque Pablo una vez más sigue y cuenta que en otra ocasión se le apareció a Jacobo. Tampoco sabemos qué le dijo ni de qué hablaron, pero seguramente fue un tiempo muy hermoso también. Y esas fueron las apariciones a lo largo de 40 días. 40 días que el Señor estuvo con ellos, hasta que llegó un momento trascendental en la vida de los apóstoles y de la iglesia también para nosotros, para hoy. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y el primer capítulo del libro de los Hechos. Porque aquí vemos la 10ª aparición de Jesús a la gente. Estaban los apóstoles en algún lugar de Galilea, retornando hacia Jerusalén, en un monte donde no tenemos exactamente el lugar, pero ahí el Señor nuevamente se apareció a los apóstoles. Nuevamente estuvo un tiempo con ellos. ¿Y qué es lo que Jesús les dijo? Jesús les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ese es nuestro Señor, quien comisionó a estos 11 hombres y a través de ellos a todos nosotros, para que su palabra sea predicada, para que el hecho de que Cristo vive sea predicado, para que bauticemos a las personas que crean en Jesús, para que más y más discípulos estén y se añadan a la iglesia. Es entonces cuando llega el tiempo de la última manifestación de Jesús. El Señor se les presenta en Jerusalén. Ya están en la ciudad santa. Nuevamente se aparece a los 11 apóstoles y cuenta las Escrituras que les abrió el entendimiento. Y después de abrirles el entendimiento, les prometió al Espíritu Santo, porque estaba muy cerca la fiesta de Pentecostés. Yo creo que fue un momento tremendamente emotivo, porque ellos pudieron comprender lo que Jesús había hecho por ellos. Recibieron la hermosa promesa de que el Espíritu Santo iba a llegar a consolarlos. Y el Señor los sacó fuera y los llevó al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está entre Jerusalén y Betania. Y es un monte hermoso. El anterior domingo hablamos de esto, de la altura que tiene y cómo cuando llegas a ese lugar puedes divisar todo lo que en ese tiempo era la ciudad santa. Y atrás dejas Betania. Fue entonces cuando Jesús subió al reino de los cielos. El Señor comenzó a elevarse, una nube lo recibió y dejó este mundo vivo, con cuerpo glorificado, con las marcas y señales de la cruz. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cuál es la importancia de que Jesús mantenga ahora las marcas de la cruz en su cuerpo glorificado? Miren, cuando leemos las Escrituras y sabemos lo que va a pasar más adelante, lo que sucederá con nosotros más adelante, cuando pase el tribunal de Cristo, va a llegar el tiempo en el que el Señor nos dé nuestros galardones y coronas, si es que las llegamos a ganar. Pero tú puedes imaginarte ese momento cuando el Señor venga con una corona para ti y Él en persona la ponga en tu cabeza. Tú levantarás la mirada y podrás ver las manos con las señales de la cruz
Esa cruz que representó el dolor y el oprobio para Él en lugar tuyo. Esas manos que pondrán sobre ti esa corona. Y cuando tú inclines la cabeza, pues no puedas sostener la mirada, podrás ver en los pies las mismas marcas de la cruz. Y por el resto de la eternidad estará como memoria perpetua para nosotros de cuánto costó tu libertad, tu santidad, el derecho de que tú seas llamado hijo de Dios. Ahí comprenderemos cuánto le costó al Señor por el resto de la eternidad. Así que, hermanos míos, no dejemos pasar esto. El Señor ascendió a los cielos y tiempo después el Espíritu Santo llegó y la iglesia nació y nosotros fuimos añadidos. ¿Por qué tuvimos tanto esfuerzo en mostrar lo sucedido en la última semana? Hablamos desde la entrada triunfal, tuvimos un hermoso tiempo de la Pascua, un hermoso tiempo y muy fuerte e intenso respecto a la pasión de Cristo, y hoy estamos cerrando con todos los hechos de la resurrección del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué nos esforzamos tanto? ¿Y por qué hoy, sobre todo, hay tanto esfuerzo en contar cuántas veces el Señor se ha aparecido, cómo sucedió? ¿Saben para qué? Para que las palabras del ángel que estaba sentado en el sepulcro cale hondo en nuestro corazón hoy. ¿Recuerdan ustedes las palabras del ángel? Si no las recuerdan, está en Lucas 24, 5 al 6. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado, está vivo. Entonces, hermanos míos, ¿dónde la gente debe buscar a Cristo Jesús? Entre los vivos, entre los que tienen vida abundante y vida eterna, según Juan 10:10. Y tú tienes esa vida. El Señor te la ha entregado. Si tú has abierto tu corazón y has depositado tu fe en Cristo Jesús y Él es tu Señor y Salvador, porque has entendido tu necesidad de que Él cargue tu culpa y tu pecado sea pagado, Él te dio su vida. No cualquier vida, vida eterna y abundante. Y también te ha comisionado para que la gente pueda encontrar al Cristo resucitado a través de ti. Así que, hermanos míos, vivamos la vida de Cristo Jesús. Que cuando la gente nos mire pueda ver al Señor resucitado obrando en nosotros. No más nosotros, sino Cristo que mora en nuestro corazón. Que nosotros podamos menguar todos los días y Él crecer en nosotros. Que la gente encuentre entre los vivos, entre nosotros, al Señor Jesucristo. Hermanos, les ruego que dejen brillar la luz de Cristo en ustedes. Eso es lo que este mundo necesita. Eso es lo que la humanidad necesita. Ver la luz del Cristo resucitado, para que haya esperanza nuevamente en nosotros, para que estemos llenos de la esperanza de la vida eterna de Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Lloremos. Es un tiempo de fiesta, pues recordamos que nuestro Dios está vivo y reina para siempre. Y hoy podemos darle las gracias porque Él está en nuestro corazón. Así que dile junto conmigo al Señor: Padre, gracias por enviar a Jesucristo. Señor Jesús, gracias por morir en mi lugar. Gracias por pagar el precio de la cruz.
Gracias, Señor mío. Gracias, Señor, porque tú estás vivo. Porque lo más importante de ese sepulcro es que está vacío. Es que no hay nada allá adentro, más que el recuerdo de que un día estuviste ahí. Señor, gracias por enviar a tu Espíritu Santo para consolarnos, para abrirnos el entendimiento, para morar en nuestro corazón y para añadirnos a la iglesia. Gracias por tu hermosa obra en nosotros a lo largo de este tiempo. Y gracias por recordarnos cuánto te costó y cuánto significamos para ti. Cómo no vivir, Señor, y adorarte. Cómo no entregarte nuestro ser cuando tú lo diste todo. Hoy, Señor, queremos rogarte que la gente te encuentre en nosotros, que la gente te encuentre en nuestra vida, en la vida que tú nos has dado, porque tú estás vivo y esperamos tu regreso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos encontramos en la ciudad de La Paz, Bolivia. Zona Obrajes, calle 5, número 538, a media cuadra de la avenida 14 de septiembre. Suscríbete. Dios los bendiga.